Buenos días, espero que estén bien. Justo cuando estás hablando salió Recording in Progress. Y me asustó. Bien. Hola, muy Eh, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están después de este fin de largo? Depende si fue largo, o sea, si estuvieron trabajando no fue tan largo, pero bueno, ojalá que estén ¿Para muy quienes bien. sí? Bien, ¿se acuerdan de que estuvimos trabajando en la clase pasada? ¿Quién recuerda de qué hablamos? ¿Cuál fue el tema, el último que vimos? Sustantivos. Sustantivos. Sustantivos, muy bien, los sustantivos, perfecto, muy bien. ¿Y se acuerdan que vimos cómo se clasifican? Muy bien, Bárbara, la clasificación de los sustantivos, muy bien. Y que en esa clasificación nosotros teníamos a los, primero, propios y comunes, ¿sí? Y los comunes, ¿cómo se subdividían otra vez? Día abstractos, concretos, Muy bien, contables, incontables, muy bien, muy bien, muy bien. individuales y colectivos. Muy bien, muy bien. Se dividían en, otra vez, una división de pares, ¿sí? Sustantivo común, que puede ser tanto concreto como abstracto, contable como incontable, e individual o colectivo, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y los propios tienen esa subclasificación o no? ¿Qué pasaba ahí? Bien, dice Gauto que los propios no, ¿sí? Son sustantivos propios y quedaban ahí. No hay otra subclasificación. Muy bien. Bien, también hablamos del género y el número, pero en realidad todavía no los vimos bien, solamente hablamos de género y número, ¿sí? Los sustantivos propios tampoco tienen variación de género y número, ¿sí? Son convenciones de que nosotros, por ejemplo, los nombres, le pongamos un nombre para una mujer y un nombre para un varón, pero tranquilamente en inglés se ve más como James también puede ser el nombre de una mujer. O Andrea, que para nosotros es un nombre de mujer, en Italia también se llaman Andrea los varones. Ujú. Bien, y hoy específicamente vamos a ver la clasificación morfológica de los sustantivos que tiene que ver con el género y el número, es decir, cómo varían en género y en número. Y a veces uno cree que es algo sencillo, ¿no? La variación de los sustantivos porque dice, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, en número singular y plural no hay mucho problema, y en el género femenino y masculino y tampoco hay mucho problema. Pero la lengua es un sistema complejo y como sistema complejo que es, va a tener en realidad muchos escondrijos y reglas que se van rompiendo, ¿sí? Así que vamos a ir viendo esta caracterización morfológica, ¿sí? Nosotros vemos que los sustantivos tienen esta variación de género y número. ¿Qué es el género? El género, nosotros tenemos que pensar que no es lo mismo que el sexo de las cosas, ¿sí? El sexo es una cosa y el género es otra. Y todos los sustantivos tienen género, independientemente de que sean seres sexuados o no. Por ejemplo, el micrófono, la mesa, no son seres sexuados, ¿sí? No tienen un sexo, pero tienen género. ¿Por qué? Porque si yo pienso en mesa, yo no voy a decir que mesa es masculino, ¿cierto? Nosotros sabemos que mesa es femenino, por diferentes razones, pero sabemos que es así, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son esas razones que nos hacen pensar que mesa es femenino. ¿Lo determina el artículo? Sí, hay muchas veces lo determina el artículo,
Y vamos a ir viendo que hay veces en que el artículo no lo va a determinar y que lo vamos a determinar de otra manera, ¿sí? Que lo vamos a poder ver de otra manera que no sea utilizando el determinante, ¿sí? No digo tanto artículo porque después vamos a ir viendo, pero el artículo es una clase de palabra dentro del grupo grande de los determinativos, ¿sí? Dentro de los determinativos, por ejemplo, están los posesivos, los demostrativos y los artículos, los cuantificadores, ¿sí? Tenemos un grupo grande, pero ya vamos a llegar ahí. Nosotros sabemos que existen sustantivos que indican su género mediante su terminación, ¿sí? Y estos pueden formar el femenino mediante el cambio de la vocal, el agregado de una vocal o terminaciones especiales. Por ejemplo, mono, mona, león, leona, gallo, gallina, condesa, conde, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Hay palabras que nosotros decimos, bueno, todo lo que termina en O es masculino, todo lo que termina en A es femenino, o sea, con esa idea muy simplista, ¿no? Pero realmente todo lo que termina en A es femenino. ¿Tienen ustedes algún ejemplo de algo que termine en A que no sea femenino? Dentista, Ay, pero pero podemos cambiarlo con el miren, artículo. el tema ahí con dentista, el tema con dentista es que puede ser la dentista o el dentista. O sea, te dan los dos. Sí, ¿Sí? sí. Pero algo que vos sepas que sí o sí es masculino. Y que termine en A. Bien. Voy a detenerme en agua, después de presidente y voy a mapa, porque dieron muy buenos ejemplos, pero para hablar de algunas cuestiones que quizás no están muy claras, ¿sí? ¿Qué pasa con agua? Agua es femenino, pero ustedes me dirán, pero si nosotros decimos el agua, ¿sí? Y van a tener razón, decimos el agua, pero si yo lo paso a plural, no decimos los aguas, decimos las aguas. Inclusive, si nosotros decimos el agua clara, no decimos claro, ¿sí? Fíjense que el adjetivo sigue estando en femenino. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra debería ser agua y yo tendría que utilizar la agua. Pero eso se llama cacofonía, ¿sí? Cuando esa A es la que suena, es la sílaba tónica, decimos nosotros, o sea, es la que tiene el peso, el acento, y yo tengo la, eso se suele unir. Ahora no va a pasar, nosotros vamos a decir la agua, pero con el tiempo va a terminar siendo el agua, se va a unir, ya pasó en la historia de la lengua, porque ustedes saben que venimos de millones de años de hablar, bueno, venimos de lo que es la división de europeo, indoeuropeo, después lo que es el latín, las lenguas romance, después el castellano que fue variando, o sea, son años de evolución de la lengua, ¿sí? Y sinceramente si nosotros hacemos eso, vamos a terminar diciendo el agua en vez de agua, porque va a terminar uniéndose. Lo mismo pasa con hacha, ¿sí? Decimos el hacha, pero en plural decimos las hachas. También es por cacofonía. Caco es feo, ¿sí? En griego. Y fonía viene de sonido, ¿no? Como un sonido feo. Lo que quiere significar que después va a perder su identidad ese sonido y van a pasar a ser uno solito. Deja de ser dos y pasa a ser uno. Bien, ese es el tema con agua. Agua en realidad es femenino. Presidente, presidente tiene su variante en femenino, que es presidenta, ¿sí? El presidente y la presidenta. Yo sé que es algo polémico y que hay muchas voces diciendo una cosa y diciendo otra. Nosotros vamos a tomar la RAE. La RAE dice, porque no hay una institución que tenga mayor peso dentro de lo que es ambigüedad lingüística que la RAE, ¿sí? Por eso tomamos a la RAE. La RAE dice que presidenta es un término que se usa hace muchísimos años, ¿sí? Y que es en realidad quizás el más adecuado para evitar ambigüedad, ¿sí? Es decir, el presidente y la presidenta. ¿Sí? Pero acá también inclusive aquellos que no son partidarios de presidente o presidenta, tenemos el determinante, ¿sí? El presidente, la presidenta. Sí, sí, sí. Mapa es un muy buen ejemplo porque es
una palabra terminada en A, pero siempre es masculina, ¿sí? Sí, siempre es masculina. El mapa, nunca decimos la mapa, ¿sí? Siempre es el mapa, los mapas. Muy bien. Calor, bien, el calor. No, nunca vamos a decir la calor, ¿sí? O sí decimos. Pero Sí, no depende es, no es lo correcto, sí decir la calor. Bien. Bien, hay casos en los que podemos reconocer el género del sustantivo por el determinativo que se utilice, ¿no? Él o la pianista, esas psiquiatras, pocos economistas. Fíjense, si yo tengo aislado, ¿no? El término pianista, si tengo aislada la palabra psiquiatras y economistas, en realidad no sé qué son. Yo me dicen economistas y no sé si son mujeres o son varones, ¿sí? No sé si son eh, las economistas o son los economistas, lo mismo pasa con pianistas, con psiquiatras, ¿sí? o son los dos. O son los dos, Los y las los y economistas. las. Ujú. Y acá también está el caso que decía la profe recientemente, que por qué no hablamos de artículos. Porque fíjense que esos no son artículos, pero me están indicando el género, ¿sí?, de psiquiatra. Lo mismo con pocas, con economistas. Después nos encontramos también con los sustantivos que indican cambios de género mediante palabras distintas, o sea, ya no cambia la terminación, ya no tengo el sufijo, ¿se acuerdan que nosotros veíamos eso? O sea, no se cambia el sufijo, va a cambiar ya la palabra entera. Tenemos yerno, nuera, toro, vaca, fíjense que no es tora, ¿sí? Eh, Les cuento, como siempre, una anécdota. Yo me acuerdo que cuando estaba en primer año en la universidad, leímos un cuento sobre una sirena. Y un compañero, no sé por qué la profesora había preguntado cuál es la versión macho de la sirena, y mi compañero respondió sireno. Y yo me acuerdo que mi profesora casi se murió, porque ella esperaba sinceramente que le dijésemos tritón. Que sepamos. Que sepamos que era tritón, no sabíamos que era tritón. Y en realidad todos éramos ese compañero que dijo sireno. Así que bueno, ya saben que no es sireno, si ustedes creían también, no es sireno, es tritón. Sí, muy bien. Bien, por otra parte, entonces, los sustantivos que no indican el sexo del ser nombrado son nombres de animales, ¿sí?, en su mayoría, y la indicación del sexo se hace mediante el agregado de las palabras macho o hembra, ¿sí? Son también conocidos como epicenos, es decir que, por ejemplo, la serpiente, yo hablo de la serpiente, y si no le agrego macho, en realidad no estoy determinando que es una serpiente hembra, ¿sí? Claro, este es el caso en el que inclusive el determinativo no es suficiente, ¿sí? En este caso el determinativo no va a ser suficiente, porque siempre va a ser la serpiente, nunca va a ser el serpiente, siempre va a ser la serpiente. Ahora tengo que decir si es hembra o si es macho. En este caso ya es diferente a el pianista o la pianista. Yo tengo una variación, acá no la tengo. Si pasa, por ejemplo, con gorila, el gorila, la gorila. Pero acá tengo la serpiente macho o la serpiente hembra. Chacaré. Bien. Pero ahí tengo una variación, el chacaré. Chacaré, La yacaré la chacaré. es un epiceno. Es un epiceno. Así como dijimos que los sustantivos, ¿no es cierto?, designan elementos sexuados que tienen que ver justamente con si son machos o hembras, ¿sí?, con el sexo, también designan elementos no sexuales, que tienen género inherente, ¿sí?, a la palabra, que no está relacionado con su significado. Por ejemplo, mesa, ¿sí?, no es un objeto sexuado, pero sabemos que es femenino, ¿sí? Ese es su género inherente. Entonces, ¿y qué determina que mesa sea femenino? Razones lingüísticas, como dijo la profe. Históricamente, sí, la lengua ha evolucionado y llegó a nuestros días como mesa femenino, ¿sí? Así como, por ejemplo, lápiz, ¿sí?, masculino. Tenemos el árbol, la tesis, la plaza, ¿sí? Y todos tienen terminaciones distintas. La plaza termina en A, pero yo no digo el plazo. Si yo digo el plazo ya es otra cosa. No es el masculino de plaza, a diferencia de mono, mona, que sí, mono es masculino, mona femenino, ¿sí?
Y también existen sustantivos ambiguos, es decir, que si yo los tengo sin contexto, sin un determinante, sin nada, no sé si es la o el, ¿sí? Y que pueden, al ser ambiguos, entonces puedo usar los dos determinantes, o artículos en este caso, el, la tilde, no está mal, yo puedo decir el tilde, la tilde, el margen, la margen. Por ahí suena mejor uno, ocupo más uno, suena mejor el otro, ocupo más el otro. Pero lo que suena mejor es re subjetivo. Claro, Re subjetivo. no es que si escucho que alguien dice el margen, pero yo estoy acostumbrada a decir la margen, no está mal que el otro diga el margen, ¿sí? Es una cuestión subjetiva. El margen, la margen, el maratón, la maratón. Y tenemos también sustantivos que al cambiar el género cambian el significado. No es el masculino de, como dijimos recién, la plaza del plazo, ¿sí? El pendiente del objeto aro y la pendiente de la bajada, o sea, tiene que ver con geografía. Son cosas distintas que cambiándole el género, sí, cambia el significado. El número en los sustantivos, sí, indica la variación de cantidad en el referente. Singular, silla, una. Plural, más de una, 2 sillas, 3 sillas, 500 sillas, ¿sí? Y este cambio de singular, a ver, Bárbara dice el freezer o la freezer. Eso es como el sartén y la sartén. Eso tiene que ver con la cuestión de dialecto, ¿sí? ¿Ustedes cómo dicen? ¿El sartén o la sartén? No va a estar mal, ¿eh? El sartén. Exacto. No. Yo digo la sartén, por ejemplo. Bien, la sartén. Sí. A ver, mi equipo, la sartén, ¿dónde está? Yo soy del equipo el sartén. Yo digo la. Bien, lo que pasa con sartén es que no está mal decir la baila, algunos. Bien. En realidad no está mal decir el sartén o la sartén. Hay gente que discute a muerte por cuál está bien o cuál está mal. Y en realidad no es que uno esté bien o esté mal. El tema ahí es que dialectos, existen dialectos. ¿Qué son los dialectos? Son manifestaciones reales de una lengua, ¿sí? La lengua como tal es la que está quizás en la RAE, que aparece en un diccionario, pero la representación real de esa lengua sufre muchas variaciones, ¿sí? Es muy distinta. Entonces, nosotros, por ejemplo, en determinadas zonas podemos decir la sartén, y en otras determinadas zonas van a decir el sartén. Por ejemplo, en determinadas zonas de España van a utilizar sí o sí la, y en otras van a utilizar el, ¿sí? No es mismo acá. Fíjense como nosotros, acá, entre todos los que estamos hablando, algunos decimos el o decimos la, y ustedes buscan, y va a decir que es una cuestión dialectal, y va a aparecer, en Argentina se utiliza, por ejemplo, la, en Perú se utiliza el, y son cuestiones, pero dentro de Argentina, incluso hay variación. Fíjense, dentro de este pequeño zoom que tenemos, ya hay variación, ¿sí? Incluso acá entre nosotras dos hay variación. La, el. ¿Sí? Y, la, y freezer es lo mismo, pasa lo mismo con freezer. Tele, hay gente que dice la tele y otro que dice el tele. Y ahí es diferente porque si hay gente que dice la tele, yo creo que es como más, creo que haber escuchado muchas más veces la tele que el tele. Pero el tele viene de justamente, como vos decís, Brenda, el televisor, ¿sí? Como una abreviación, una apócope, le damos nosotros a cuando se acorta esa palabra, ¿sí? Y queda el tele, por el televisor. El tema es que la tele viene de la televisión, ¿sí? Por eso te admite los dos, porque uno es la versión corta de televisor y el otro es la versión corta de televisión. Claro, además generalmente decimos miramos la tele. En realidad estamos mirando la televisión, la programación, ¿sí? No el Entonces, aparato. no el aparato. Si estamos mirando el aparato solito apagado, entonces sí, estamos mirando el tele. Pero creo que nadie lo hace. Pero creo que muy pocas personas además dicen el tele.
Por lo menos yo no conozco gente de ALT. Es diferente el tema de la radio y el radio, ¿eh? Porque una cosa es la radio, el aparato Es la- que escucha música, y otra cosa es el radio. Por ejemplo, en matemáticas es el radio, de una circunferencia es el radio, exactamente. Entonces es diferente, ahí cambia el significado. Ahí el género va a cambiar el significado. Sí, Sandra levantó la mano. Sí, buenos días a todos. Tengo una duda, profes. El tema del dialecto, Sí, ¿es sinónimo de regionalización de las provincias? Por ejemplo, en la Argentina, sí. ¿qué es lo que está permitido? ¿Cómo sabemos nosotros la pronunciación? O, por ejemplo, ustedes hablan de el sartén o algunos decimos la sartén. ¿Cuál es lo correcto? No sé No, cómo por explicarlo. eso, sí, sí, no Sí, entiendo. Lo correcto depende del lugar donde vos estés y de donde vos claro. sos, claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un lugar donde jamás usen el sartén y decir la sartén va a quedar como raro, pero tampoco podemos borrar nuestro lugar de origen, ¿cierto? Entonces, Ajá, ahí no hay claro. una cuestión de lo que es correcto o no, si los dos están admitidos, perdón, dependiendo Sí, del dialecto. El dialecto sí tiene que ver justamente con el lugar de origen del hablante o el lugar de hábitat del hablante. El hablante va a tener determinados matices de esta lengua que conocemos justamente por su lugar de origen o por donde habita, que nos claro. pasa, a ver, nosotros decimos amor, ¿no? Y Sí, hay una vibrante al final, ese amor, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos para América Central, ¿no? Ellos no pronuncian esa última consonante como nosotros, ¿cierto? sí, sí. Suelen hacer más como una L, como amol. Ajá, claro. Sí, 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 sí. Tienes Y es una razón, tienes cuestión, razón. y no es que esté mal el nuestro o esté mal el de ellos, sino que son variaciones que se van dando porque la lengua está viva por el uso. Claro. El uso del Están lenguaje, permitidas. Esas claro, variaciones están permitidas, digo. sí, están permitidas mientras al principio siempre son como inestables hasta que se vuelven estables. La RAE va a decir, no, a ver, esto está mal hasta que se vuelva estable. Si Claro. continúa en el tiempo, perdura en el tiempo y los hablantes que la utilizan son muchísimos, se vuelve estable mientras que no sea ambiguo. El tema es esto, la RAE no puede aceptar cosas ambiguas, es lo único que no va a aceptar. Después, si hay variantes y se aceptan. Si, no sé, dentro de muchos años nosotros a mesa le decimos, no sé, musi, no sé, algo así, y Claro. está, y por muchos años, pero hablo por 80 años, Se y mantiene como se música. mantiene como musi a mesa, y los hablantes que la utilizan son una provincia entera, y bueno, se acepta para esa provincia musi, pero porque ya no hay ambigüedad, ¿sí? Porque ya no hay un problema de entendimiento cuando se utiliza musi en vez de mesa. Claro, inclusive para la sociolingüística nadie habla mal. O sea, nosotros por ahí escuchamos aiga y está hablando mal. No, la sociolingüística dice que no. Cada uno habla de acuerdo a su entorno, ¿sí? Y al uso que le da esa. Claro, porque AIGA, aunque quizás a muchos le moleste inclusive escuchar AIGA no está incorrecto según la RAE, ¿sí? Perdón, dice que es incorrecto, pero que es un uso gramatical, porque no rompe con el número, la persona, el tiempo, el aspecto y el modo. Está mal escrito, sí, por eso dice que es incorrecto, pero dice que es Claro. gramatical, porque la persona que escucha AIGA, si yo digo, ojalá haya mucha gente hoy en el curso, la gente Ujú. entendió igual, lo entendieron, y eso tiene que ver con la aceptabilidad. Entonces, hay muchos puristas de la lengua que se rasgan las vestiduras por estas cosas, pero en realidad cuando uno estudia, Y uno entiende. sabe que los cambios se dieron. Entonces, hay situaciones en las que también tiene que ver el nivel de aprendizaje y de educación al que llegó el hablante, tiene que ver también a cuánto conoce, a qué Claro. lugares
sentido, ¿sí? Entonces es muy rico centrarnos y decir, esto está bien o esto está mal. En realidad muchas veces nos quita la posibilidad de ir aprendiendo, Y ¿sí? de enriquecernos, sí. Como decía acá la Claro. compañera, ¿no? Como una riqueza idiomática. Por costumbre, y en la realidad la lengua se nutre mucho de las costumbres. En realidad la lengua va armando costumbres y se va nutriendo de ellas. Por ejemplo, hace 30 años, ¿quién hubiese pensado que utilizaríamos el verbo whatsappear si ni siquiera existía el WhatsApp? No existía. Claro, ¿Entiendes? claro, es temporal. WhatsAppear sería, ¿no? Whatsappear sí, ahora sí está aceptado. Está aceptado. Claro. Pero Y además, profe, le hago otra consultita, el tema, disculpe que le robe este tiempo, el No, tema no. del dialecto hablante, me dice que está permitido, depende en la región o el lugar, pero ¿está permitido plasmarlo en la escritura? No, solamente hablante, por ejemplo, lo que hablábamos hoy. ¿Está permitido en texto escrito o no? No, pero Cuando vos hablás, claro, el tema es que una cosa es, por ejemplo, a ver, escribir amol está mal, ¿sí? por eso, ahí Eso no está está mal, claro. permitido. Pero, Perfecto. por ejemplo, la sartén o el sartén está permitido. Listo, entendí, Claro, perfecto, porque amol te cambia, o sea, te cambia la palabra directamente, ¿sí? Pero el claro, sartén y la sartén no hay diferencia. Todos sabemos que hace referencia a lo mismo, ¿sí? perfecto, No hay un problema perfecto, de perfecto. entendimiento. Bueno, gracias. No, no, de nada. Chatear, muy bien, chatear. googlear, Googlear. Instagramear. TikTokear, puede ser. TikTokear, sí. Hay uno que es muy difícil para mí, que Sí. es Snapchapear, que es, no, muy largo. Bien, entonces, para cambiar, digamos, una forma singular a una plural, hay varias reglas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos palabras terminadas en vocal y de acuerdo a su acentuación, es decir, si la última la última vocal es átona, ¿sí? Se agrega solamente la S. Bolsa, bolsas, jefe, jefes, tribu, tribus. En cambio, si esa vocal termina en I o U tónica, ¿sí? Se va a agregar S. Y aunque dice también que en estos últimos tiempos se generalizó el agregado solamente de S. Ají, ajíes, ajís. Las dos formas, ajíes, ají, están aceptadas, sí. Ombú, ombúes, ombús. Y fíjense acá que los plurales de las vocales I, U, las mismas vocales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Una es átona, perdón, tónicas también se forman con es, ies, ues, las vocales, ¿sí? Claro, por ejemplo, yo quiero decir una palabra que tenga muchas I, ¿no? Muchas ies. Militantes, ¿no? Por ejemplo, tiene dos I. Entonces yo digo, tiene dos I's, ¿sí? O una palabra que tenga U, muchas U, tiene Mamut, muchas no. U's. Mamut tiene uno. Una nomás tiene. Sí. Multiverso. Una. Una. ¿Por qué tiene una nomás? No, se me viene ningún ninguna. ejemplo con dos U. A ver, Mauro. No. ¿A No. usted se le ocurre una con muchas U? Guaraní no, una. No, una. Guasuncho. Ahí está. Guasuncho. Un poco rebuscado, pero Pero tiene encontramos. dos U's. Ahí pueden decir U's. Bien. Uruguay. Bien, tres. Natalia, solo más. Usufructo. Amelia, te amamos. Amelia, eso lo googleaste, ¿no? Ñandú es. Bien. Se agrega es porque es tónica, ¿sí? Y o U tónica se agrega es. Pero hay casos en que se acepta que se agregue solamente la es. Están bien las dos formas. Ajíes, ajís. Bien, muy bien. Menú, menúes. Menús también es. Sí, fíjense que antes era incorrecta la forma his, o era sumamente incorrecta ombús, pero se extendió tanto esa forma y no ombúes y ajíes, que se aceptan ahora las tres formas, sí, o sea, las dos formas, ajíes y ajís. Bien, los sustantivos terminados en
Hindúes, sí, muy bien. Acá nosotros tenemos comunidades, ¿no? Wichíes, guaraníes. Las comunidades terminan en ni y podemos hacer así. Y tónica, Y recuerden, tónica, o sí. U tónica. Vuelve un ratito más. Fíjense que tenemos en la diapositiva anterior, tenemos tribu, ¿sí? Tribu es átona, entonces le agregamos solamente la S, tribus, no decimos tribúes. A diferencia de ombú, ombúes, y que también podemos decir ombús. Pero no pasa lo mismo con tribu, solamente decimos tribus, ¿sí? Hay que atender ahí la acentuación. Los sustantivos terminados en A, en E o en O, tónicas, se agregan solamente la S, ¿sí? Sofá, sofás. Bebé, bebés, ¿sí? Los nombres de las vocales A, O y los monosílabos como yo y no, forman el plural agregado en es, ¿sí? No es, yo es, ¿sí? A es, O A es. es, o es, sí. Igual, si ustedes me dicen yo nunca utilicé yo es o no es, no se preocupen. Pasa lo mismo como en déficit. Claro, el tema acá es que nosotros tenemos préstamos lingüísticos con estos, ¿no? Son palabras que no vienen del español y no sufrieron como un proceso, ¿sí? De cambio, sino que así como nos dieron en inglés, así las utilizamos. No hay como en sándwich, sí, que nosotros escribimos Claro. diferente. De todos modos, acá youtuber, fíjense que termina en consonante. Sí. Nosotros ahora estamos hablando de las palabras que terminan en vocales, ¿sí? Pero sí, consonantes ya vienen. Vamos, ya vienen. Ya vienen. No se adelanten. Pero sí, ahí pasa algo con YouTuber, sí. Acá está. Acá está lo que... Los terminados en consonante, por ejemplo, nosotros tenemos color, colores. Y si termina en, ustedes la habrán conocido como Y, que ya no se le dice Y, se le dice Y, ¿sí? Sí, también se considera una I que puede ser semivocal o semiconsonante. ¿Por qué semivocal? Porque a veces suena, como en el caso de buey, suena como I, buey, ¿sí? Y cuando es semiconsonante es cuando justamente se utiliza con sonido z, yo, ¿sí? Sí. Bueyes. Bueyes. Ahí ya se transforma. Uruguay, en ese uruguayos. Sí. Uruguay suena como I, pero uruguayos, o sea, ahí está el Z, ¿sí? Entonces fíjense como cuando termina en una consonante como calor, como youtuber, en realidad tendría que ser youtuberes, ¿sí? Sí, nos regimos por cómo debe ser. Pero no recuerdo haber leído una sola vez que alguien haya escrito youtuberes. Debería ser así. Pero también tiene que ver que es una palabra extraída así, tal cual al inglés, o sea, del inglés a nosotros sin ningún cambio. Si ustedes hoy nos dicen cualquier palabra que ya tenga muchos años en la lengua, agua, cielo, lo que ustedes quieran, nosotros le podemos hacer la evolución de esas palabras, de cómo vinieron del latín antiguo, o sea, el latín clásico, el latín vulgar, después cómo fue cambiando el romance, hasta ahora. Pero youtuber no, porque fue así, o sea, tal como estaba, lo trajimos así sin cambio. Entonces, sin cambio, también la adaptación es rara. Y en inglés no tiene esto de agregar ES, o sea, tiene pero algunas palabras, no a todas, también. Es otro el proceso de formación. Es otro. Entonces, por eso también hay tanta variación y quizás no siga la regla que debería seguir. Está mal escrito, sí está mal. Pero lo cierto es que nadie tampoco lo dice. Entonces hay que tratar de siempre buscar para practicarnos palabras que nosotros sepamos que no tienen totalmente una vía sin modificación, sino que ya existen palabras hace mucho tiempo con procesos que nos permitan hacer ese paso, ¿sí? Como calor, calores, ¿sí? Color, colores, buey, bueyes. Si se trata de sustantivos graves o esdrújulos terminados en S o en X, el plural no cambia antes de seguir. Sustantivos graves o esdrújulos. Ustedes recuerden, ¿cierto? Que existen las agudas, las graves y las esdrújulas, ¿sí? Que son donde se acentúa, porque el acento
y la tildación de las palabras tiene que ver mucho con eso, dónde está, ¿sí? Dónde se acentúan las palabras. Y cambian también el tipo de femeninos o masculinos que podamos tener, también cambian los números que podamos obtener, ¿sí? Entonces, fíjense, esdrújulo significa que se acentúa en la antepenúltima sílaba, grave es en la penúltima sílaba y aguda es en la última sílaba. Hablo de acento, ¿sí? No de tilde. El acento tiene en todas las palabras, las tildes tienen solamente algunas palabras, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos sustantivos que son graves o esdrújulos, ¿sí? Que terminan en S o en X, el plural no cambia y es el determinativo el encargado de señalar el género y el número. Lunes, lunes es grave, ¿sí? Porque se acentúa en la penúltima sílaba, ¿sí? Y yo no sé si hablo de un lunes o si son 5 lunes de seguido, ¿sí? Por eso tengo el lunes, los lunes. Análisis es esdrújulo, ¿sí? Se acentúa en la antepenúltima sílaba. Análisis. Y yo tengo ahí el análisis, los análisis. Lo mismo pasa con tórax, ¿sí? El tórax, los tórax, ¿sí? ¿Se les ocurre otra palabra que sea así? Que termine en S o en X y que sea grave o esdrújulo. Crisis. Crisis, muy bien. Muy bien. La crisis o las crisis. Muy bien, muy bien. Otra, que usualmente se tiene que escribir al final de una carrera, que hace doler mucho la cabeza. A ver, ¿qué dice el chat? Tesis, muy bien. Las tesis o la tesis. Muy bien, muy bien. Es una palabra grave en este caso. Muy bien. Si el sustantivo terminado en S o en X es una palabra aguda o un monosílabo, forma su plural agregando ES. Fax, faxes. Tos, toses. Recuerdan que en las primeras clases vimos también las palabras compuestas, ¿sí? Entonces los sustantivos compuestos, que forman una sola unidad léxica, siguen también una regla a la hora de formar sus plurales, ¿sí? Telaraña, telarañas. Bocacalle, bocacalles. Se le agrega la S, ¿sí? Distinto es el caso de aquellos que no se han unido, es decir, que léxicamente forman una unidad, pero que están separadas, como por ejemplo hombre-rana. Fíjense que bocacalle se escribe todo junto, telaraña se escribe todo junto, ¿sí? Hombre-rana, hay una separación. Palabra clave, coche-cama. En estos casos, a diferencia de los primeros, se pluralizan solamente el primer elemento, ¿sí? Entonces decimos hombres-rana, no decimos hombre-ranas. Insisto, a diferencia del primer caso en el que están todos juntos, ¿sí? Las dos unidades que forman el léxico, telaraña, se le agrega al final la S. Bocacalle, bocacalles. Hombre-rana va a pluralizar solamente el primer elemento. Hombres-ranas. Palabras clave. Coches, cama. ¿Sí? Acá dice que en el caso de los epicenos, ¿sí? No se pluraliza la palabra macho o hembra. Es decir que vimos serpiente, la serpiente macho. La serpiente, serpientes macho. El macho, la palabra macho o hembra va a mantener su singular. Lo que va a variar es el animal, ¿sí? Tigres, avestruces, serpientes. Palabras clave tiene, yo siempre, bueno, al principio cuando lo utilizaba, ahora ya no, pero me confundía mucho porque yo decía las palabras clave, decía, yo sentía que clave no tenía que pluralizarse justamente por esta regla, pero si ustedes van a la Fundación de Español Urgente, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, la RAE responde en Twitter, si tienen Twitter le pueden preguntar cosas, yo siempre me saco dudas, y ellos dicen que se acepta tanto palabra clave como palabras claves. Particularmente yo no puedo usar claves. Claves. Me Sí, molesta un montón. Pero es una cuestión subjetiva, o sea, si se permite, se permite.
Y por último, los sustantivos compuestos formados por un verbo y un sustantivo, en su mayoría se usan en plural, ¿sí? Quita manchas, corta plumas, limpia vidrios, corta papeles, cumpleaños. Claro, ya están unidos aparte, ¿cierto? Y el tema de los otros casos, los sustantivos terminados en T o en M agregan S, por ejemplo, el hábitat, los hábitats, el déficit, los déficits, currículum, los currículums, ¿sí? Que siempre tienen que fijarse que son palabras que no han variado mucho, de donde han sido exportadas, ¿no? No han variado mucho, ¿sí? En realidad nosotros lo que hacemos acá es tomar palabras de otra lengua y no variarla tanto, entonces, Sería el caso de fíjense, youtubers. es el caso de youtubers. Hay sustantivos que indican objetos duales que se usan indistintamente en singular o en plural. Por ejemplo, el pantalón, los pantalones, la pinza, las pinzas. Existen sustantivos que solo tienen forma plural. Por ejemplo, andurrueles, sí, exequias, nupcias, enseres, afueras, alrededores, modales, ¿sí? Hay uno que es re común, que es comillas. No se utiliza comilla, sino que siempre es comillas. Igual que nupcias, nunca es yo así, me fui o asistí a una nupcia, sino nupcias. En los suburbios. Bien, muy bien, bien. Bien. Bien, hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguna duda? ¿Cómo qué les pareció la clase? Díganos Se cómo se comprendió. sintieron. ¿Se acordaron de graves y esdrújulas? Ah, esdrújulos. Claro, porque usualmente decimos esdrújula, pero en realidad nosotros podemos decir términos esdrújulos. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. Sí, la idea es que ustedes participen, ya sea con el chat, con el audio, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Y así como la compañera se animó a preguntar sobre el tema de los dialectos y demás, está bueno porque vamos aprendiendo entre todos, vamos abriendo un poquito más la cabeza, reflexionando, o inclusive manteniéndonos en nuestra postura, decimos, no, yo creo que es esto y tengo argumentos para decir que es así, pero siempre es bueno enriquecerse del otro. O también decir, bueno, entiendo que se usen las dos formas, pero yo prefiero utilizar esta. Y eso no quiere decir que esté mal. Bien, Con respecto clase de palabras. Sí, reforzar clase de palabras. Subimos ya un trabajo práctico que justamente tiene que ver con las dos clases de sustantivos. Y como siempre, dudas que surjan, consulten en la clase o por mail, estamos a su disposición. En realidad nosotros clase de palabras lo vamos a ver. Si vamos a, todo el año vamos a ver clase de palabras. Comenzamos clases de palabras, que el sustantivo es la primera. Sustantivo es la primera, y es como la base para lo que sigue, que van a ser determinativos. Determinativos, una clase muy particular, que yo espero que la abracen con mucho amor, porque es una clase que no se suele dar en el secundario, o no por lo menos como nosotras la vamos a dar, ¿sí? Nosotros tratamos de trabajar los materiales más recientes, más nuevos, y que ustedes tengan una capacitación que sea de valor, ¿sí? O sea, que ustedes trabajen con nomenclatura que tranquilamente la pueden trabajar en un lugar como la UBA, como la UNC, como la Universidad Nacional, cualquier universidad nacional, o sea, que ustedes manejen términos que los trabajen hoy en día, actualmente, las personas que están mejor preparadas, ¿sí? Bien, sí, sí, es que es así, pero en realidad es como esta idea de cómo es la primaria, ¿no? Que vamos por palabra a palabra. En realidad nosotros hablamos con términos que no se pueden utilizar en la primaria, ¿cierto? Como epicenos, podemos utilizar términos que requieren que ustedes ya conozcan, ¿no? Algunas cosas. No le podríamos enseñar esto a un chico de 6 años, no aprendería nada, me odiaría. Odiaría.
Sí, Sí. Natalia pregunta por la prueba. Sí. Sí, la vamos a tener. Sí, sí, sí. Nosotros le vamos a avisar antes, sí, no es Con que tiempo, un la día fecha, viene y nosotros sí. ya le decimos no, rinden. Mientras vayan repasando, si tienen dudas, porque va a entrar todo, digamos, ¿sí? Todo lo ya dado y vemos hasta dónde llegamos. Bien, sí, hoy se escriben palabras cortas. Siempre se acortaron palabras, siempre. O sea, el tema es que ahora lo hacemos más, pero si uno ve en los manuscritos de cuando el reino visigodo fue desplazado por los árabes allá en la península ibérica, ahí ya había abreviaciones. Siempre agregamos cosas. El ser humano busca cortar. La economía del lenguaje la busca siempre. Lo único que ahora es con todo. Sí, pero bueno, para ese lado íbamos. ¿El examen es vía Zoom? Sí, el examen es vía Zoom. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos la próxima La próxima semana. clase, Esperamos el que estén muy trabajo bien. ya está en Ya está en el aula. aula, así que lo pueden descargar. Mucha suerte. Chao, chao. Chao, chao.